Muchas gracias, Marian, y gracias, va a estar divino seguramente, la sala es espectacular y bueno, esa obra promete también. Ahora sí vamos a comenzar con esta entrevista tan linda, ellos están ahí juntitos, apretaditos. Que ya arrancó, ¿no? La entrevista, hace rato que estamos hablando. Siempre arranca antes. Bueno, yo también tengo la suerte de conocer a Carlos de cuando era chiquita, porque mi viejo vivía en México, pero ya los voy a presentar. Carlos Palleiro, Maca, Enrique Aguerre, con un fuerte aplauso. Los recibimos para hablar de la exposición del querido Carlos Palleiro. Volvimos. Qué suerte que volviste, qué suerte que volviste al museo también. Bienvenidos a los tres. Sí, volvimos al museo porque estuvimos en 2016 con una exposición de puros dibujos de blanco y negro que se llamó Somos Todos Bichos. Somos todos bichos. Y eran gente, había dibujos de gente y dibujos de animales. Por eso la idea fue acá del compañero, somos todos bichos. Y sí, lo somos. Cuénteme un poco, el que quiera, de los tres, el nombre, ¿no? Que tiene una particularidad. Hay como tres maneras de ver el volvismo. Sí, o más. Estuvimos jugando con Maca, que por la vuelta, volver, ¿no? Y bueno, y Maca me dijo, tenés que poner el puño paloma que está ahí, que es como lo más conocido, sí. El ícono que fue hecho para la Jornada de la Cultura Uruguaya en el Exilio en 1977. Entonces yo le dije, no, pero ese cartel ya lo hice, déjame hacer otras cosas. Entonces empecé a dibujarlo y a pintarlo, y le iba cambiando, y de repente, entre el nombre y y yo entendía que tenía que ir eso, pero lo estaba como ayornando, como se dice ahora. Y entonces al final volvimos, es decir, entonces aparecen dos en el afiche, como decimos en México, el cartel. Uno va para un lado y el otro, uno va y el otro vuelve. Entonces los tres volvimos son, para mí, porque es una cosa personal importante, volví yo con mis pajaritos. Mis hijos habían vuelto ya antes, 9 años antes. ¿Ellos nacieron en México? Ellos nacieron aquí, pero llegamos a México, Florencia tenía 5 años y Nicolás 2, sí. Pero se volvieron para acá hace 9 años. Entonces yo en un momento opté por decir, me voy, y me vine para acá. Y entonces volvimos, yo, mis pajaritos, mis hijos ya estaban. Ese fue el primer volvimos. Y el segundo volvimos con el FA, porque yo soy del FA y voté. Yo siempre venía a votar desde México. Pero esta vez distinto, votar para quedarte a vivir. No, votar para ganar y quedarme. Claro. Y el tercer volvimos como fue lo primero que conté, volvimos al Museo Nacional de Artes Visuales con el amigo Maca y el amigo Enrique Aguerre. Enrique y Maca, los dos, en el momento de decir, bueno, vamos a montar esta exposición, son más de 500 piezas, eso estaba claro desde el principio, necesito todo el museo, dame 7 salas, ¿cómo fue todo eso? Te hago una primicia porque todavía no terminé el texto del catálogo, estoy terminando, me están amenazando ambos. Y es algo que digo, es muy raro, no es común que un mismo artista exponga en menos de 10 años 2 veces en el museo. Se ha dado pocas veces y curiosamente se ha dado con diseñadores. Vecino, por ejemplo. Claro. Pero es muy raro, porque la primera propuesta, si bien era muy concreta y teníamos muchas ganas de exponer la obra de Carlos, ya la segunda sabíamos que era una muestra antológica de enjundia. De hecho, ellos me fueron pidiendo más espacio, más vitrinas, más paredes, más todo. Por suerte en un momento dijo, basta, ya está, inauguramos en unos días. Pero tenían razón. Ese espacio lo necesitaban, porque la muestra nunca te queda pesada, repetida. Cada sector, cada pared, cada vuelta que dieron, te quedas horas, porque hay muchísimo, está concentrado. Entonces, en ese caso está bien, pero corría el riesgo de que me inundaran todo el museo, sí, sin duda. Maca, la cantidad de piezas diferentes que hay... Sí, bueno, ya en Somos Todos Bichos ya era así.
porque eran 70 años, entonces habíamos hecho 70 dibujos y el caballero me manda de México una caja con, no sé, 100. 800. 800 los números, claro. Bueno, ahí tuve que seleccionar 70, o sea que esta otra no era tan grave. Era tan grande, claro. Pero no, sí, primero pensar una organización donde había dos sectores, claramente, uno que es México, que son 48 años, y la primera etapa de Montevideo. Eso era como... Porque una opción era poner todos los afiches juntos y todos los discos juntos, sino yo quería separar México de Uruguay y después dos hechos importantes, que era iniciando el exilio, que es a medio camino entre una cosa y la otra, y iniciando la vuelta, que es otro medio camino. En los dos casos es Uruguay, y en los dos casos es desde afuera. Uno yendo hacia afuera y el otro volviendo, ¿no? Y un orden cronológico, lo que yo digo invertido, él me toma el pelo, que es el retrógrado. Pero bueno. Me voló la cabeza, eso sí, que es para adelante y para atrás. Claro. De hecho, comenzás la exposición con lo más nuevo. Claro. Con lo Pero sí, digital. porque yo siempre cuento que, y con eso he tenido discusiones con los docentes de historia del arte, que lo importante de una obra del pasado no es que pasó hace tiempo, sino que todavía vive acá. O sea, Shakespeare es importante no porque pasó hace 1000 años, sino porque perdura. Perdura. Entonces, empecemos a ver desde el hoy qué vemos en el pasado y qué todavía vive. Por ejemplo, el color en Palleiro. El color viene del pasado, viene de la época en Montevideo, que es del 65 al 76. Ahí ya está definida la paleta cromática. En México se potenció, pero la paleta cromática ya estaba. El estilo ya estaba. Entonces, bueno, ese juego... Normalmente decís, empiezo con lo más antiguo. No, ¿por qué? Claro. Empecemos con lo... Y además, entras y ya tenés los dibujos digitales que están hechos, que hay uno, el perrito que tiene... Cuando se inauguró había 15 días o 20 días que había sido hecho. Y que además sigue produciendo, porque en el catálogo hay obra que se hizo después de la exposición. Y está perfecto, porque es una exposición que está viva. O sea, no es una obra en el entendido museístico tradicional de que es el cadáver, es lo que ya está establecido. No. Esto está sucediendo en el momento. Estás viendo y está sucediendo. Y es lo rico. Es la obra de un artista que está vivo y sigue produciendo. Gracias, por suerte. Quería preguntarles un poco sobre el diseño gráfico, pero concebido desde sus ojos y desde su vida, de cómo lo vivieron, ¿no? Vos arrancaste, en realidad no pensabas ser ni dibujante, ni desde la política, desde la militancia, sí, viendo carteles, en un momento que ni siquiera se lo llamaba diseño gráfico, y que me imagino que además no eran muchos los que se dedicaban a eso, ¿no? Y ustedes puntualmente dedicarle esa actividad a la cultura, a lo social y a lo político. No se metieron en publicidad, no son muy amantes de ese mundo. Contame un poco, Carlos, y vos también, Maca, ¿cómo vivieron dedicándole esto solamente a eso, a la cultura? Que en la exposición van a ver libros, manuales de escuela, discos, todo tiene que ver con lo cultural. Bueno, también esculturas, pero es por ese lado, por ese camino. Sí, como decís vos, yo empecé haciendo pintadas en la calle con la UJC, y llegó un momento en el año 65 que dije, bueno, yo lo que quiero hacer es esto. Y le llamé esto porque no se llamaba diseño gráfico. Entonces dije, quiero hacer diseño gráfico, comillas. Entonces conocí al afichista del Partido Comunista, José María Campaña, y le digo, enseñame, quiero hacer lo que vos hacés. ¿Y qué te atraía de ese trabajo? El tema de que vos podías dibujar o hacer alguna otra cosa, fotografía, lo que fuera, que metieras en el cartel, bueno, en el afiche, pero se pegaba por miles en la calle. Es decir, a veces el museo queda un poquito como para adentro. Entonces, no, esto era para afuera.
Y eso es lo que a mí me interesó mucho. Y bueno, ahí empecé siendo su ayudante y después intervine en algún concurso de cartel. El primero fue del Sodre. Y bueno, y fui haciendo mis primeras armas de diseño y era político. Luego pasé a otro maestro, que fue Ajax Barnes, Pacho Barnes, sí. Y ahí fue un poco que adquirí lo que decía Maca de esta paleta, ¿no? Con el magenta naranja, el celeste con el verde, en fin. Y él me ofreció la posibilidad de ir a trabajar a la imprenta AS, donde antes, muchos años antes, se había constituido un gran equipo donde estaba Barnes, Carlos Pieri, Menchi Sabat, Cholo Loureiro y Antonio Pesino. Y bueno, y fui allí y empecé a dibujar portadas de disco, que era lo que hacía. La imprenta AS en esa época producía prácticamente el 100% de las portadas de los discos que se producían en Uruguay. Al poco tiempo llegó otro a dibujar, que fue nada menos que Fernando Álvarez Cosi, hicimos muy amigos, y ahí nuestro jefe, que quedó del viejo equipo, fue don Antonio Pesino, nada más ni nada menos. Entonces, bueno, ahí dibujábamos las portadas que nos tocaban, eran cualquier cosa, de repente a mí me tocó una que eran marchas militares españolas, entonces no me hizo mucha gracia. Entonces hice una bota, ¿no? Un milico, una bota, ya está, ¿no? Y se supone que estaba tocando una trompeta, ¿no? Y yo la hice como crítica, como no son mucho más que una bota. Como brota, como broma. Claro. Y les gustó, y ahí está impresa, ¿no? Y así me tocaron cantidad de cosas, ¿no? Ahora pero una cosa que vi en la sección de los discos es esto que decían de que era tan importante en ese momento el arte en el disco, claro, que incluso a veces se ponía una segunda portada adentro y se cobraba más caro, pero le daban tanto valor al artista que diseñaba los discos que pasaba eso, es impresionante. Sí, ahí el tema es que habrán visto que todas las portadas de AS, sí, hechas en AS, dicen AS, nada más. Porque era la cosa del equipo AS, ¿no? Y hay una que no es de la imprenta AS, que está firmada Palleiro, que es la del sindicato. Claro. Se firmaba con el nombre del grupo. Y yo me mandé un chistecito con la contratapa del disco de Qué pena de los Solimareños, que me animé a dibujarlos. No sé si se reconocen, pero bueno, ahí quedó. Y si uno busca, porque hay pajaritos como siempre y muchas plantas, y por ahí en un lugar hay un CP. Me saqué el gusto. Y en esa época, fíjate que en esa época me habló un increíble artista uruguayo, que fue Miguel Bresciano, que era muy amigo, y me dijo, che, flaco, ese dibujo es tuyo, ¿no? Porque le vi una CP que lo busqué por ahí, él lo había encontrado, ¿no? Y sí, la idea siempre fue esa de manejarnos con ideas, ¿no? Dibujar ideas y no poner, yo qué sé, la foto de Beethoven, claro, ¿no? Bueno, yo dibujé a Beethoven, ¿no? Con la expresión de esa época, ¿no? Ahora, como vos decías, que tanto Maca y otros que nos dedicamos no a la publicidad, sino que nos quedamos del lado de la cultura. Así nos fue, ¿no? Porque el dinero, como decimos en México, la lana está del otro lado, ¿no? Sí. Pero acá hemos vivido bien. Yo en México a mí me fue muy bien. Tuve la suerte de cuando
estábamos en Buenos Aires y había que irse de Buenos Aires porque habían dado el golpe también en Buenos Aires y el ACNUR te da 3 países, elegí México, Costa Rica, Francia y nos tocó México y fue una maravilla porque bueno, es un país espectacular y un pueblo, una gente de brazos abiertos. Vos lo viviste allí, son de una generosidad y increíble. Riquísimo. Y además es un medio que no tiene fin, no tiene techo. Podés inventar una cosa y otra y seguir. El alumno de Jean Enrique está levantando la mano. Quiero corregirlo al maestro. El alumno lo va a corregir con sumo respeto. Defendiendo lo del museo afuera y adentro. Hay un elemento que se produjo especialmente para el afuera, que es un afiche. No les dieron afiche, bueno, vamos a hacer llegar afiches. Lo diseñó especialmente para el afiche y logramos hacerlo y realmente es algo que se va para afuera del museo y está en un cuarto, en un lugar de trabajo, en un estudio, se regala, en una escuela y eso es muy importante. Están porque claro, nosotros hicimos una venta de colaboración muy económica y ya cubiertos ciertos números también lo regalamos a escuelas docentes. Entonces tú tenés la posibilidad de convivir con una obra de Palleiro, no necesariamente en un museo o una galería, sino en tu casa, tu lugar de laburo, de estudio, que eso es fantástico, es parte del trabajo el rol de un cartel, de una carátula, de una portada, que convivís con eso. Por eso es tan fuerte cuando vas a la posición. Pero ese libro, Humor en la Escuela de Firma, pero ese Benedetti lo leí, bueno, sí, ese es el poder que tiene el trabajo del diseño, ¿no? Claro. Un tema importante también es la incorporación del humor en Palleiro. Porque esa carátula que él contó, de que las marchas militares, que el personaje sea una bota, porque está humanizada esa bota, es una humorada. Sí, claro. Y eso genera un clima en la exposición. Uno recorre la exposición y siente una cierta alegría o una cierta distensión. O sea, puede haber temas serios o muy profundos o muy complejos, como la amnistía. Sin embargo, el clima general de la muestra es más hacia arriba. O sea, yo lo que veo es que la gente cuando se va con una cierta sonrisa. O sea, se va con una cierta alegría, con un cierto disfrute. Y eso está dado por el color, por las ideas. Vos ves algunos de esos afiches o carátulas y decís, ¿y cómo se le ocurrió esto? Claro, sí. Y el humor, esos elementos generan en el espectador, en el usuario, ese tipo de cosas, ¿no? Y generan una cosa que es importantísima en un afiche, que es que sea recordable, que vos lo ves, lo decodificás en 2 segundos y a la vez te lo quedaste en la mente, o sea, lo seguís viendo, no como otros afiches que los viste y desapareció. En el caso de Palleiro, muchísimas de estas obras las seguís viendo, las seguís recordando. Y eso es importantísimo, una pieza gráfica. Clarísimo, claro. Sí, serán recordar que iba a ir hasta el 27 de abril, una cosa así, al principio, y nos fuimos hasta agosto. Sí, tenemos la suerte, posibilidad de seguir viendo. Hasta el 10. Hasta el 10 de agosto. Sí, pero hay una cosa muy importante que toca Maca, que como ejemplo yo pongo el puño paloma. Esta tendencia que existe en ciertos sectores de cuando hablamos del golpe de Estado, de la tortura, el infierno, ¿no? La cárcel, siempre como que nos bajoneamos y empezamos a hacer cosas oscuras, en blanco y negro no, para mí no, tiene que ser al revés, tiene que ser de lucha para adelante, ¿no? Ahí ya lo sufrimos, ¿no? ¿Cuántos compañeros estuvieron presos? ¿Cuántos sufrieron la tortura? ¿No? Cientos, ¿no? Todavía tenemos 197 desaparecidos, pero no, ahí está la Margarita, que le falta un pétalo, ¿no? Y el concurso que hicieron y que la Margarita se llenó de color, es para adelante, no es para atrás, no es para abajo, no hay las cosas bajativas, no, sino para adelante, con esperanza de lucha. Por eso el puño paloma
si uno lo ve en sí, es algo fuerte, porque es un puño cerrado. Le han puesto paloma, capaz que es un pajarito, capaz que es como Gardel es un zorzal, no sabemos. Pero bueno, dejémoslo, puño paloma, ¿no? Que tiene que ver, para mí, con el arte, con la poesía y la lucha. Maravilloso, señores. Tenemos que cerrar porque se viene el informativo y nos corren. Fue un placer tenerlos. Vayan a ver la exposición. Volvimos. Totalmente de acuerdo con ese mensaje. Había que seguir viviendo. Y bueno, también esperamos el catálogo, porque va a haber un catálogo. Estamos en eso. Estamos en eso. Un libro con todo el material de la exposición y aún más. Gracias. Gracias. Felicitaciones. No, muchas gracias. Y por muy eso amables. Celebramos esta unión maravillosa. Nos despedimos. Hasta mañana. Volamos, que viene el informativo. Nos volvemos a ver mañana a las 6 de la tarde acá en Mirá Montevideo. Chau, chau. Chau.